En este momento iniciamos Hechos Paralímpicos América, nuestra emisión para abrir este mes de mayo y la generamos en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la libertad de información para todas las personas. Y vamos a tener un tema hoy inherente a nuestro eje central constante aquí en Inspire. Vamos a hablar sobre la estructura de gobernanza del sistema paralímpico, un sistema que crece de manera inusitada y de manera muy sostenida y muy constante en este tiempo. Para ello hemos invitado a un líder del paralimpismo en América. Ha sido uno de los 3 presidentes que ha tenido el Comité Paralímpico de las Américas, el sistema de gobernanza del paralimpismo en el continente americano. Estamos en conexión con Octavio Londoño Giraldo, quien también fue fundador del Comité Paralímpico en Colombia, gestor, uno de los gestores, autores, creadores de la Ley 582, que en este momento da vida legal a este sistema. Octavio Londoño Giraldo, un saludo de bienvenida y estamos acá en Hechos Paralímpicos. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bueno, muy buenos días, señora Ayala, y muy buenos días a toda la audiencia. Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, parece que el foco de la cámara se fue para otra parte porque en este momento no lo estamos viendo en el dispositivo que nos... ahí está usted ya. Ahí está. Bueno, entonces, permítame repetirle nuevamente el saludo. ¿Cuánto tiempo hace que usted que está por fuera de la actividad en el paralimpismo, expresidente del APC? Bueno, yo entregué mi cargo en el mes de octubre del 2013 en Buenos Aires y ya prácticamente voy para 5 años fuera de organismos deportivos, pero pues sí he estado vinculado en forma personal en algunos proyectos y atento a la causa del movimiento paralímpico nacional e internacional. Está desde territorio del eje cafetero conectado Octavio Londoño Giraldo. El sonido es perfecto, la imagen es un poco difusa, pero bueno, podemos hacerlo, podemos hacer el diálogo. Perdóneme si la pregunta es incorrecta. ¿Esto quiere decir que usted en 5 años ya de estar al margen del sistema se ha desactualizado, se ha marginado del tema, o cómo es su vínculo en este momento con el paralimpismo? Bueno, yo en estos momentos, repito, desde el octubre del 2013 dejé de estar en cargos en el movimiento paralímpico, pero pues he estado atento a algunos proyectos y he estado colaborando en la causa de diferentes temas del paralimpismo, sobre todo en lo local y en lo nacional. Hemos visto que, por ejemplo, en agosto pasado hubo una exitosa Copa América, 2 Copas América en la ciudad de Cali, por parte de Colombia, la Federación Colombiana de Deportes para Personas con Discapacidad Física y la Federación Internacional de Baloncesto sobre Silla de Ruedas. Usted estuvo ahí al frente de ese proceso, así que no ha estado tan desconectado del todo. No, sí, efectivamente, estuvimos dirigiendo la Copa América de Baloncesto en Silla de Ruedas, tanto en su versión masculina como femenina, y era un evento clasificatorio al Campeonato Mundial de este deporte que se realizará próximamente en Hamburgo, Alemania. Y he estado, repito, atento a mucho acontecer del paralimpismo en el tema local y nacional, pero ya sin la presión de un cargo directivo. Muy bien. En 8 días, el miércoles de la próxima semana, se va a realizar la asamblea del Comité Paralímpico de las Américas, en donde se va a elegir el sucesor el reemplazo de quien fuera el presidente José Luis Campo, presidente fundador, y pues un referente ético importante para el paralimpismo en el continente americano. Antes de seguir adelante con los distintos temas, ¿qué recuerdo tiene usted y qué referencia puede dar sobre este fundador que tuvo el Sistema Paralímpico de las Américas, José Luis Campo? ¿Cómo lo conoció y qué concepto ha tenido de él? Bueno, yo
conocí a José Luis Campo desde el año 1900, inicialmente como desde el 93, cuando estaba presidiendo la Federación Colombiana de Deportes en Silla de Ruedas, por correos, por cartas, dado de que él en ese momento ostentaba el cargo del presidente de la Federación Panamericana de Parálisis Cerebral. Tuvimos un caso muy particular en el año 93, que se cayeron los Juegos Panamericanos de Deportes en Silla de Ruedas, y él motivó en su natal Mar de Plata pero invitando a la población con parálisis cerebral. Era una persona muy abierta hacia todas las discapacidades. Tuve ya la oportunidad de conocerlo en el 97, cuando ya se estaba consolidando la creación del Comité Paralímpico de las Américas, en una asamblea que se realizó en la ciudad mexicana, en el estado de Yucatán, en Mérida, estado de Yucatán, y allí se le empezó a dar vida al Comité Paralímpico de las Américas, que se había creado en Atlanta, pero se había nombrado presidente y todavía no había, digamos, un cuerpo directivo ni unos órganos de estatutos, etcétera. Allí tuve oportunidad ya de conocer más personalmente a José Luis Campo, un maestro, un profesor, un apasionado del deporte para personas con discapacidad, y recuerdo que tengo de él, es el más grato de un ser humano excepcional que dio todo por el desarrollo del paralimpismo desde su vocación de maestro, de profesor y de dirigente deportivo, como estuvo en la fundación y en los cargos en varios periodos como presidente del Comité Paralímpico de las Américas. Tuve el honor de entregarle a él el cargo en el 2013 incluso. En busca de un perfil de José Luis Campo, uno se encuentra con quienes dicen que José Luis Campo no era un dirigente, que él era un profesor, él era un profesor, y al decir no era un dirigente es para librarlo y exonerarlo de todas esas características que tiene que tener un dirigente, que debe revolverle comportamientos y posturas políticas a un ejercicio de esta índole. Y hay quienes dicen que José Luis es un referente ético que nunca estuvo bien imbuido y compenetrado con esos avatares y esos manejos del ejercicio político, que él en esencia era un profesor y un profesor de educación física, pero que él no estaba al tanto de cómo se comportan los dirigentes deportivos para el caso. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo creo que no solo son comentarios. Yo en varias oportunidades tuve charlas con José Luis, y él me decía que él llegó a la dirigencia por accidente, porque él básicamente fue un profesor, un maestro, un educador, y también fue consciente de las diferentes dificultades que se presentaban en los procesos de la dirigencia paralímpica, que no está exenta de dificultades en Colombia o en muchos países. Entonces él llegó allí por accidente, como me decía, básicamente buscando defender principios o espacios, pero en su momento sí me lo comentó que no era, digamos, su vocación inicial. Su vocación siempre fue la de un maestro, la de un profesor, la de un educador, pero repito, yo personalmente pienso que José Luis Campos fue un gran referente ético en lo que es ser un dirigente en el deporte paralímpico, una persona muy sana, muy honesta en todos sus procesos, tanto personales como profesionales. Muy bien. Hemos hablado sobre José Luis Campo, quien es, repetimos, ese referente y quien estaba como presidente del Comité Paralímpico de las Américas, y próximamente, el próximo miércoles 9 de mayo, menos de una semana, se va a hacer una elección de un cuarto presidente para este sistema americano. Perdóneme, le hago una digresión porque no me resisto las ganas de hablar del tema de hoy. Octavio Londoño es presidente del Comité Paralímpico de las Américas y el Comité Paralímpico Colombiano. Usted ha sido un hombre muy vinculado con el ejercicio de la comunicación, con los medios, y usted puso mucho énfasis en la gestión suya, en la tarea con medios. ¿Usted qué opina hoy 3 de mayo de 2018, sobre la libertad de prensa, sobre la libertad de información en este momento, y sobre cómo está este derecho y el ejercicio de la libre prensa en el deporte, y en particular el deporte paralímpico para el caso? ¿Qué opina usted sobre esto?
Bueno, pienso que, como usted lo mencionaba, dentro de mis labores le di mucho preponderancia a la prensa porque alguna vez le escuchaba yo a un director de Coldeportes que lo que no se mostraba no se vendía. Y el deporte paralímpico pues necesita esos espacios de difusión como lo tiene el deporte en general. Y esa es una queja que muchas veces se transmite desde nuestros atletas o de nuestros diferentes sectores deportivos, que por qué, digamos, no estamos inmersos en el quehacer diario del periodismo deportivo o en el periodismo en general. Creo que eso se ha ido superando, pero todavía se ven a veces como desinterés de muchos medios, pero pienso que también el espacio debe salir también de nuestras organizaciones. Yo personalmente tenía de dirigir un proceso de transmisión de los Juegos Paralímpicos de Beijing. Creo que mi norte o mi eje central de ese modelo fue el señor Andrew Parsons, que prácticamente yo creo que fue el gestor de la gran difusión en Brasil del deporte paralímpico, y él inició un proceso que lideró desde el Comité Paralímpico Nacional, abriéndole espacio a muchas cadenas y a muchos periodistas. Cuando se hacen grandes eventos deportivos en el mundo, los comités paralímpicos nacionales juegan un rol muy importante de poder convocar, poder invitar a sus diferentes medios deportivos. Son como los articuladores o los promotores de ese proceso, y creo que en ese aspecto nosotros hicimos la tarea con las dificultades propias que se presentaran en su momento, pero creo que ese debe ser el deber ser también de nosotros como dirigentes, abrirle el espacio a la prensa, no amordazarla, sino abrirle todo el espacio y lógicamente permitir en el ejercicio de la libertad de prensa pues que se difunda lo bueno, lo malo y lo feo de nuestro sector también. De hecho, usted fue elegido antes de ser presidente del Comité Paralímpico de las Américas, como resultado de esa gestión en Beijing 2008. Usted fue elegido por el gremio de los periodistas en Colombia. Ha sido el único dirigente de deporte paralímpico que Colombia ha sido elegido por el gremio de los periodistas deportivos como el dirigente del año en Colombia, el dirigente en general del año en deporte en Colombia en el año 2008. En el año 2008. ¿Usted tuvo algún tipo de inconveniente en aquel tiempo con la prensa? ¿Usted cómo se comportaba frente a la prensa que le hacía oposición o crítica a la gestión del paralimpismo, o no, o tuvo un animismo al frente de la tarea que se hizo en aquel tiempo en el paralimpismo colombiano? Bueno, en el año 2008 tuve el honor de ser elegido, como usted lo menciona, mejor dirigente deportivo de un proceso que hace la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos. Es un gremio muy tradicional del gremio deportivo en Colombia, que tiene seccionales en todo el país, y en un proceso de su proceso democrático interno pues fui elegido en un acto que incluso se llevó a cabo también con la elección de los mejores deportistas del año. Y pues en ese momento prácticamente hablamos de un trabajo no unánime, porque siempre existirá no solo digamos, la discrepancia, sino la apatía también. A mí me tocó también ver procesos de apatía en su momento. Por ejemplo, un antes de Beijing, yo vi prensa que no fue motivada en sus procesos internos a cubrir estos juegos. O sea, lo decían que eso no era, digamos, algo de interés para sus lectores, para la prensa escrita o para sus medios, pero en su momento, cuando logramos hacer esa transmisión y ver los resultados de nuestros atletas, la misma prensa nos buscaba. Creo que fue un proceso muy importante en ese aspecto, pero sí, no estuvimos exentos también de comentarios positivos, negativos, etcétera, pero en general yo creo que eso se trata, los procesos de dirigencia, uno debe estar sujeto a los escrutinios, y más cuando uno preside organismos que son organismos privados, pero que cumplen funciones de interés público y social. Uno debe estar también atenido a todo esto y saber que en el momento que uno pisa esas esferas, pues también puede tener no unanimidad o no puede ser uno pensar de que todo el mundo piense igual, pero creo que eso es parte de la democracia, y en general positivo el balance
relación, o sea, nosotros llegamos de Beijing, por ejemplo, y hubo prensa que nos comparaba con las medallas de los Juegos Olímpicos, que también fueron 2 medallas, y nos podían colocar como en rivalidades entre el sistema olímpico, y nosotros desde Beijing previmos eso y le decíamos a los atletas que no podíamos caer en esos juegos porque el sistema paralímpico, por muchos grandes resultados que haya logrado, no podía comparar ni puede comparar que todavía esté al mismo nivel de desarrollo un sistema olímpico que tiene más de 100 años de existencia. Entonces había que buscar ese trabajo de camaradería y de unión, y lógicamente no de subordinación, sino de compañerismo, o de lo que está haciendo el Comité Olímpico y Paralímpico Internacional, de relaciones de mutuo interés, que están trabajando por un objetivo común, que es el bien supremo que son nuestros atletas. En efecto, aquella elección fue hecha por un gremio, el único gremio de periodistas deportivos en Colombia, que reúne a 1.200 periodistas en el territorio colombiano en 27 seccionales, que es la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, que forma parte de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, la AIPS, que es la gran federación internacional, y es la entidad con más tradición, más de 60 años ya de existencia, y se hizo esa tarea. Pero quiero cerrar esta parte sobre el tema de la libertad de prensa y de la libre información con la siguiente pregunta, a ver usted cómo la ve. Yo personalmente, como periodista, con 40 años de ejercicio en periodismo deportivo, pienso que el paralimpismo es un movimiento muy adolescente y muy falto de formación y preparación para la prensa que hace crítica fuerte, que exige control social, que pide rendición de cuentas y que critica duro. Y yo pienso que tanto a nivel mundial, a nivel del Comité Paralímpico Internacional, espero que Andrew Parsons tenga una perspectiva distinta. A nivel América, incluyo para el caso a José Luis Campo, con quien no tuve la oportunidad de discutir el tema. Y a nivel países, y particularmente en Colombia, no hay una formación suficiente para asumir la crítica, el escrutinio y la labor de observación y fiscalización, si se quiere, de una prensa no oficialista. Aquí todavía la gente que está frente al sistema doméstico anda convencida de que la prensa debe ser oficialista, debe ser institucional, corporativa, y debe hablar solo de cosas buenas y muy focalizada en los dirigentes, mostrando más a los dirigentes que a los atletas. ¿Cómo hacer para que se prepare el movimiento para una prensa que realmente critique, cuestione, controle y haga petición de cuentas públicas? No, yo repito, yo ratifico que la prensa cumple un papel muy importante en su labor de informar, investigar, y yo pienso que en el sistema paralímpico, por ejemplo, en el caso colombiano, la ley define muy claramente los roles de cada actor de este sistema, llámese un club en un municipio, una liga en un departamento, una federación en lo nacional, un comité paralímpico, hablando de organizaciones privadas. Y en las organizaciones públicas, pues también define sus roles principales. Yo creo que todo, repito, debe ir en conjunción del atleta, el bien supremo que es el atleta y es el deporte. Y si cada cual cumple su labor, su trabajo, pues yo creo que a la prensa hay que abrirle el espacio y en un Estado social de derecho no hay que tenerle miedo al debate. Yo creo que el debate es bueno, sobre todo que sea transparente, que sea abierto, que sea público. Y yo no estaría de acuerdo y no estoy de acuerdo con todo lo que se maneja en redes sociales, que muchas veces se manejan mentiras o se manejan perfiles falsos. Pero yo creo que hacer la crítica transparente, respetuosa, argumentativa y abrir debate es muy importante. A mí personalmente me gusta el debate, repito, de frente, el debate serio, el debate argumentativo, y creo que eso se trata. Yo creo que en eso no hay que tenerle miedo, porque eso enriquece también cuando nosotros sabemos que somos objetos de escrutinio público y cuando sabemos que nuestras organizaciones están en la mira de todo el mundo, pues también de pronto eso nos forza a ser mejores y a hacer las cosas más abierta y transparentemente, y eso es muy importante porque nos permite dormir tranquilos y andar tranquilos. Me parece que esa parte no hay que tenerle ningún miedo, sino hay que, precisamente, repito, dar todas las condiciones para que
si eso se da, que se dé en un ambiente, repito, democrático, transparente, argumentativo, sin ninguna discusión que tenga que ir por fuera de los parámetros de la legalidad o de el bien común. De hecho, voy a decir dos cosas ya para cerrar este capítulo sobre prensa, sobre libertad de prensa. Quiero decir dos cosas. Una, doy fe de eso que usted comenta, de que le gusta el debate, porque quiero manifestarlo aquí en público. Yo en deporte paralímpico y en deporte en general no he tenido debates tan duros como los que he tenido yo con usted cuando estuve cerca de acompañar y hacer un acompañamiento al proceso que se hacía de comunicación y prensa desde el sistema. Que nunca fui empleado, que nunca estuve en nómina, que nunca tuve contratos con el sistema paralímpico, pero que siempre con usted comencé a caminar en esto del deporte paralímpico, y los debates más duros y más fuertes que tuvimos y nunca incidieron en las convicciones que tenemos cada uno por aparte y en la amistad que cultivamos, fueron con usted, Octavio Londoño, y lo puedo decir en público. Y dos, quiero dejar consignado esto en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Yo he tenido hostigamientos duros en mi ejercicio como periodista. Los tuve en tiempos de una crisis política muy fuerte en mi territorio, en el llano, cuando empezó la barrida de la Unión Patriótica, temas políticos. Y el segundo, en el paralimpismo. Y en tiempo reciente me he sentido hostigado y atacado por dirigentes que están al frente del paralimpismo en nuestro territorio. Así que el mensaje es que el paralimpismo, en discapacidad hay mucha gente que cree que todo debe quedar callado y que nadie puede decir nada. El mensaje que queda es que el paralimpismo tiene que prepararse mucho para que haya verdadera libertad de prensa, y los periodistas, desde el punto de vista que tengan, siempre y cuando sea periodismo, no sean falsedades, no sean faltas a la veracidad, ni faltas a la ética, hay que estar preparados para acoger eso. Así que le hago esas dos referencias y le ratifico y le pido que comente lo que tenga al respecto que decir, o nos vamos con el tema del sistema paralímpico. Los debates más fuertes los he tenido con usted particularmente, y a la altura y en el tono fuerte en que los hemos tenido, presidente. Sí, efectivamente, señora Ayala, creo que me acuerdo mucho cuando los procesos selectivos, que eso sucede mucho en nuestros organismos, en alguna oportunidad sus editoriales en línea fueron muy fuertes y demás, pero creo que yo leí aspectos, de pronto en algunos decía tiene razón, no tiene razón, pero creo que, repito, eran debates y no debían de trascender esferas privadas, o sea, son debates y eran, repito, eran públicos, era que se abriera el espacio a la discusión y así sucedió y así sucederá, y repito, eso enriquece también procesos. Ahora nomás estamos viviendo en un país un proceso electoral fuerte, y lo único que le pedimos precisamente al pueblo, lo que pide es que no haya falsedad, que no haya mentiras, porque hay mucha mentira, mucho perfil falso, mucha noticia falsa, pero los debates, a mí me encanta, por ejemplo, cuando veo debates serios, fuertes, pero argumentativos. Creo que eso en el mismo Congreso, eso también a veces genera un despertar en la opinión del televidente o de las personas, y no como usted lo mencionó, que de pronto no somos unas personas, unos sujetos pasivos que pensamos que las cosas son cerradas, que las cosas no se pueden comunicar, y creo que en ese aspecto yo creo que eso no es positivo para ninguna sociedad. Y pasamos entonces a hablar del sistema paralímpico, porque el Comité Paralímpico Internacional ha armado una estructura de expertos con los cuales trabajan para revisar la estructura del sistema. El sistema paralímpico, el Comité Paralímpico Internacional, está cumpliendo 30 años. En las Américas esta división lleva 20 años, la división del paralimpismo en América, y en Colombia vamos por los 17 años. Y pues está diciendo el presidente Parsons en una promesa que él hizo cuando asumió, que este debe ser un sistema participativo, abierto, donde las voces de todos cuenten, donde se pueda tener apertura para los aportes de todos, y donde haya apertura y amplitud para el escrutinio y la transparencia, y que a eso es que le van a apostar. ¿Usted cómo vería un sistema paralímpico ideal para que esto se desarrolle y todo el mundo se apropie
del funcionamiento de esta cultura universal, expresidente Londoño? Bueno, yo pienso primero felicitar al presidente Parsos por esa iniciativa, pero yo pienso que en el deporte paralímpico, digamos, en el movimiento paralímpico, a pesar de que, digamos, en el caso del Comité Paralímpico Internacional, se creó en el año 1989, después de los Juegos Paralímpicos de Seúl, que como usted bien lo menciona, va a cumplir 30 años, pero que viene un movimiento de historia desde 1945, desde 1952, por ejemplo, se creó la primera Federación Internacional de Deportes para Personas con Discapacidad, que fue la Federación Internacional de Deportes Thomas Neville. Estamos hablando de más de casi 70 años de historia de una federación deportiva. Entonces, mire que hubo primero federaciones que estructura. Entonces, el modelo del paralimpismo, a diferencia del olimpismo, todavía no está terminado de crear. O sea, miremos, por ejemplo, que en el Comité Paralímpico Internacional hay 3 presidentes en su historia. El primer presidente, que fue el canadiense, el médico Rod Stewart, que asumió en el año 2001. Que entregó en el año 2001, que asumió en 1989, pero entregó en el 2001. El señor Sir Phil Craven, que le entregó el año pasado a Andrew Parsons, y actualmente a Andrew Parsons. 3 presidentes que han dejado su impronta en esta estructura, pero si miramos un internacional de su creación en 1989, pues en ese momento la estructura la estructura de gobernanza era por federaciones de discapacidad, y ni pensar de lo que vemos hoy en día, de que es una estructura ya compleja, que tiene comités olímpicos, que tiene comités paralímpicos, que tiene federaciones deportivas olímpicas afiliadas, federaciones paralímpicas. Entonces es un modelo que ha sido más complejo, pero que la misma circunstancia del desarrollo, de la evolución de este movimiento la ha obligado. Pero les invito a encontrar el modelo perfecto. Yo le escuchaba a alguien una vez del modelo soñado, por ejemplo, como en Noruega existe, digamos, un comité olímpico y paralímpico que es uno solo, que está integrado totalmente. O como le escuchaba en algunas charlas, en algún seminario, escuchaba una vez al presidente de la Federación Deportiva Militar de Colombia, al señor coronel Harold Fertuche, que por ejemplo, en eventos de atletismo, en eventos diferentes, ¿por qué, por ejemplo, no se integraban? ¿Ya? Pero uno, cuando empieza a mirar el mundo del paralimpismo, lo complejo que significa manejar diferentes disciplinas, manejar diferentes categorías, manejar diferentes discapacidades, pues son como modelos ideales, pero que se quedan ahí en el sueño. Pero mire, por ejemplo, cuando los Juegos de Beijing, con el modelo con el caso del señor Pistorius, todo lo que se manejó alrededor del mundo, de que porque un atleta paralímpico quería ir a competir en los Juegos Olímpicos. Entonces yo creo que en eso, repito, en esto, la gobernanza del Comité Paralímpico Internacional, la estructura, no es una estructura, digamos, que uno diga, esa es la que debe ser, porque el mundo sigue cambiando. Entonces, Sir Phil Craven fue un gran gestor de la independencia de los deportes, y de que hablar de que el mundo no siguiera hablando de discapacidad y no de deporte. Y hoy en día hay, por ejemplo, en la estructura del Comité Paralímpico Internacional hay 15 federaciones deportivas, de las cuales 11 son olímpicas. Pero también hemos visto cómo el rol de las federaciones de discapacidad se ha reinventado, y si uno lee también la misión de estas federaciones, pues en muchos aspectos también son muy importantes. Por ejemplo, hoy en día la Federación Aiguas tiene un rol muy importante en todos los procesos de formación, de capacitación, de articulación de recurso humano para el sistema paralímpico, sobre todo en la discapacidad física. Y no solo el rol que le compete de manejar un deporte específico como es el esgrima en silla de ruedas. Entonces, pienso que repito, en buena hora Andrew pide una revisión, porque pienso que el movimiento paralímpico tendrá que seguirse adecuando constantemente a las realidades del mundo.
Y a lo mejor esos cambios que hoy surjan podrán ser perfectos para la realidad actual, pero a lo mejor en una década, 2 décadas también tendrán que venir otros cambios, porque, repito, estamos en un mundo cambiante y en un mundo donde también los modelos foráneos nos sirven de inspiración, nos sirven de referente, pero también vivimos en un mundo de diferentes culturas, de diferentes ideologías, de diferentes realidades económicas, de diferentes realidades sociales. Pues también hay veces que esos modelos internacionales son grandes referentes para los modelos nacionales, pero no son, digamos, la camisa de fuerza para uno organizar una estructura nacional. Este tema en profundidad es muy extenso, es muy amplio y da para mucho. Pero le hago esta pregunta, presidente Octavio Londoño. ¿Cómo hacer para que en esa intención que expresa el presidente del IPC, Andrew Parsons, el movimiento paralímpico se consolide en su estructura de gobernanza como un movimiento con esa apertura, con esa transparencia, con ese escrutinio, con esa participación, con ese componente de ciudadanía importante que le permita ser más confiable? Usted sabe que estamos en una sociedad atravesada por la corrupción, en lo particular en nuestro país, pero además la corrupción, la sociedad corrupta es un fenómeno global. El tiempo de corrupción es muy alto. Y usted sabe que en esa sociedad de corrupción, ese fenómeno al deporte lo tiene atravesado también. Usted conoce los fenómenos de FIFA, del tema atletismo, escándalos con el tema olímpicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer para que el paralimpismo se ahorre ese desgaste y ese tipo de fenómenos, y que ojalá nunca se hablara de que este es un sistema que se pareció en eso a los procesos vividos por esos otros sistemas donde la corrupción ha hecho lo que ha hecho? Lo dice el mismo presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina. El gran enemigo en este momento es la lucha contra la corrupción y tener dirigentes que tengan la capacidad de ser referentes éticos. ¿Cómo hacer para que el paralimpismo se ahorre eso? Bueno, la corrupción es un mal que lo tenemos rondando, como dice usted, no solo en lo local, sino en lo mundial. Pero pienso que para eso un referente muy importante, repito, pueden ser unas veedurías, unos procesos abiertos, una rendición de cuentas públicas, y también hay que trabajar. Yo le escuchaba a un director de Coldeportes que, por ejemplo, en el tema local, que puede ser referente también mundial, hay que trabajar mucho en la formación no solo de la preparación de atletas, sino en la formación de dirigentes. O sea, ser dirigente deportivo, yo creo que también no solo es un tema de estudios, de preparación, sino también de cualidades éticas y demás, que muchas veces también aducen muchos dirigentes deportivos en nuestro medio, no solo lo de Colombia, sino en el mundo entero. O sea, cómo abrir, repito, el miedo a tener organizaciones como estructuras cerradas, como que esto es lo mío, cuando en el caso, por ejemplo, de Colombia, el comité de nuestras federaciones en nuestro sistema maneja recursos públicos y, repito, se cumplen funciones de interés público y social. Nosotros, por ejemplo, en el año 2005, cuando yo tuve la feliz oportunidad de llegar al Comité Paralímpico Nacional, lo primero que hicimos fue un manual de contratación. Y para el año 2007, siendo el señor Afranio Restrepo gerente del Comité Paralímpico Nacional, 2007-2008, perdón, el proceso de contratación, a pesar de que fue un organismo privado, que generalmente son 2-3 cotizaciones, que se manejan muchos procedimientos que aparentemente son normales, pero que uno sabe que en la realidad no son poco transparentes. Entonces, ¿cómo nos blindamos? Nos blindamos también con unos procesos que, sin ser tan rígidos como en lo público, pero sí tenemos procesos de licitación, procesos de publicación en web, de inscripción de contratistas, de manual para aplicar a procesos de contratos y demás. Y creo que eso nos sirvió también para
para tener una tranquilidad. Repito, yo en lo personal siempre decía que yo quiero dormir tranquilo y tener plena tranquilidad de no tener líos, porque también manejar dineros públicos también a veces es como complicado, es riesgoso, repito, por lo que usted mismo menciona, por un fantasma de corrupción que merodea en nuestras sociedades actuales. Ya los elementos o las compras ya valen un precio si se compran directamente, pero valen otros si manejo por un intermediador, o a otros si compro de contado, si compro a crédito, o si tengo la juya de que el dinero lo necesito ahora, etcétera. Y todo eso va a repercutir a la final en el apoyo que le brinde yo a un atleta, porque no es lo mismo yo tener un recurso y optimizarlo y hacerlo rendir al máximo para 10, que después no me alcanza sino para 5, para 2 o para 1. Son 100 o muchos más temas los que hay para conversar y en profundidad, porque este tema del paralimpismo es un tema supremamente extenso y diverso. Le hago una pregunta general y nos vamos a finalizar esta conversación de hoy con el tema del Comité Paralímpico de las Américas y su asamblea del próximo 9 de mayo. Le hago esta pregunta: ¿de qué manera, usted que es un hombre tan vinculado y tan amigo de la comunicación, de qué manera comunicar el paralimpismo y hacer que la sociedad lo entienda y lo comprenda? Un tema que es de una complejidad tan amplia, de una diversidad tan extensa, de tantos aspectos que hay por clarificar y digerir para que la gente los tome y los aprenda. Que ha dicho el presidente Trump inclusive esta semana: bueno, yo veo eso, pero yo no entiendo nada. Y creo que hay mucha gente en la sociedad que no entiende tantas cosas distintas que hay en el paralimpismo. ¿De qué manera hacer esa pedagogía para que la sociedad se pueda sintonizar con el paralimpismo? Y más allá de mirarlos con admiración y decir, ejemplo de superación, que me conmueve el corazón, etcétera, entiendan técnicamente el paralimpismo como lo que es. ¿Cómo pensaría usted que se podría hacer una política para que la gente entienda todos estos aspectos? Bueno, a simple vista lo que usted menciona es cierto. Si yo como primera vez me siento a un televisor y empiezo a ver una transmisión, por ejemplo, de unos Juegos Paralímpicos o unas competencias, yo a veces no entiendo, por ejemplo, en ciclismo, yo no entendía por qué personas que las veía con sus manos perfectas, sus pies perfectos y a altas velocidades en un velódromo. Pero cuando se bajaba la bicicleta, de pronto lo veía con dificultades para caminar o tenía una parálisis cerebral y demás. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues sencillamente, y nosotros hicimos, por ejemplo, transmisiones. Nosotros hicimos en el 2007 un Open para Panamericano de Ciclismo que usted estuvo en transmisión, y me acuerdo que ese evento que fue Pista y Ruta lo transmitió Telepacífico por la gestión que se hizo en su momento, pero lo primero que le pedimos nosotros a la prensa: ustedes saben de deporte, saben difundir deporte, pero ustedes no saben las especificidades de la discapacidad. Entonces, permítanos complementar ese equipo periodístico con periodistas que también sepan del lenguaje, que le hablen a la audiencia y le expliquen qué es el deporte paralímpico, qué es una categoría, qué lesión tiene el que está compitiendo, etcétera. Y creo que eso nos sirvió mucho. También hicimos talleres de sensibilización, manuales para la prensa. Y eso yo creo que es un trabajo que debe ser perfecto. Ojalá que el día de mañana se articule también con facultades de periodismo, de comunicación social, trabajo de estar en articulación con jóvenes que en su momento van a ser los futuros comunicadores. Yo creo que eso debe ser una labor permanente de pedagogía, de enseñanza, trabajo con los niños. Muchas veces eventos que se hacían o se hacen de demostración en escuelas y colegios, y los niños que están en su curiosidad, en su desarrollo, explicarle qué es el deporte. Hay muchas estrategias, repito, que se pueden trabajar, pero no pensar, repito, que de la noche a la mañana vamos a lograr que todo el mundo comprenda y entienda, pero si poco a poco se trabajan todo esto, las culturas del deporte para personas con discapacidad se van a ir desarrollando mucho más, y no esperar solo que llegan los grandes eventos y es donde medio se habla, pero que la idea es que ojalá que todos los días se esté hablando de esta cultura. Yo le escuchaba en alguna oportunidad o leía de
por ejemplo, el trabajo que hacen hoy en día las redes sociales. Hoy en día mucha gente informa, escribe todos los días de paralimpismo, pero de pronto alguien se quejaba que no, que es que esa es para grupos específicos, o sea, de pronto yo lo leo porque estoy interesado, porque tengo una discapacidad, pero masivamente no lo están leyendo los demás ciudadanos. Yo creo que también por ahí se empieza. Hoy en día la labor que se hacen por redes sociales es muy grande y hoy en día incluso los medios de comunicación masivos también han ido perdiendo audiencia mientras las redes sociales trabajan. Entonces yo creo, repito, que es un trabajo de pedagogía y de enseñanza permanente desde lo público y desde lo privado. Y en eso yo creo que nuestros organismos deportivos deben de ser los primeros comunicadores. Le quiero finalizar en algo. En alguna vez yo escuchaba a un periodista de fútbol, que hizo una conferencia en la ciudad de Bogotá sobre el tema del periodismo y habían como 50 federaciones participando. Y él decía que la primera pregunta que le hizo al auditorio es que cuántas de estas federaciones tenían oficinas de prensa, ¿ya? Sí. Y ahí muy pocos levantaron la mano. Entonces él comentaba que digamos, él siendo en su país, en Argentina, que se hablaba y todos los días hablaba de fútbol, que había una federación X de un deporte X que todos los días le mandaba por FAS, cuando ese era por FAS un boletín de prensa, y él muchas veces cogía ese artículo y lo botaba a la basura, pero todos los días le llegaba sagradamente hasta que llegó a leerlo y a decirle, hombre, la insistencia de esta gente y demás, y empezó a divulgarlo. Pero hizo esa pregunta, repito, al auditorio, y el auditorio prácticamente casi levantó la mano. O sea, si en los mismos organismos nuestros, un club, una liga, una federación, un comité, no le damos la importancia al desarrollo de la prensa, pues cómo vamos a ir el día de mañana a criticar que la prensa no nos tiene en cuenta, que la prensa no nos difunde. Y si también nos quejamos, que es que la gente no entiende, pero sí es cierto, muchas veces el periodista no entiende el lenguaje, la complejidad, las discapacidades de las pruebas, pero no hacemos esa labor de pedagogía, repito, de enseñanza, pues difícilmente le van a transmitir al público un lenguaje correcto ni demás, y nos vamos a quejarnos otra vez. Entonces repito que en eso hay que hacer un trabajo de pedagogía muy grande desde nuestras organizaciones y articularlo también con los organismos públicos. La ley actual 582 del 2000 dice que uno de sus objetivos dice que uno de los objetivos, por ejemplo, del Comité Paralímpico Nacional o de nuestros organismos es asesoría al gobierno nacional para formular políticas, planes y proyectos en deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre de personas con discapacidad. Entonces creo que desde eso no solo debemos enfocar el trabajo técnico, sino el trabajo de... ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando, sí. Perdón, pensé que iba a la... El trabajo técnico, sino también el trabajo de todos los componentes que tiene que tener el deporte, el trabajo de la parte de medicina deportiva, el trabajo del juzgamiento, el trabajo de la accesibilidad, el trabajo del voluntariado, el trabajo de los sponsors y el trabajo, lógicamente, de la prensa, que creo que es demasiado importante porque, repito, se lo escuché a un director de Coldeportes como hacia el año 1996, Ignacio Pombo Villar, me acuerdo el nombre. Lo que no se muestra es como que no se vende. Grandes eventos que hace el Estado, que hacen nuestras organizaciones, pero muchas veces no aparecen en ninguna parte. Pero repito, lo primero que nosotros minimizamos es la labor del periodista. Los Juegos Paralímpicos crecieron en la medida en que seguirán creciendo, en la medida en que se sigan abriendo al mundo. El último acuerdo que firmó el Comité Paralímpico Internacional con el Comité Olímpico Internacional fue ahora en marzo, en el marco de los Juegos Paralímpicos de Invierno en Pyongyang, Corea del Sur. Y uno de los puntales que más ha buscado el Comité Paralímpico Internacional en el trabajo armónico con el Comité Olímpico Internacional es la estrategia de vender la marca IPC y la marca COI. O sea, tener esos espacios en todo lo que tiene que ver con la difusión, la transmisión de los juegos, el tema de marca, el tema de comercialización. Creo que es muy importante porque eso es lo que también ha permitido que cada vez este tipo de eventos lleguen a más rincones del planeta y cada vez se siembre más la cultura del deporte paralímpico en el mundo entero. Bueno, expresidente Octavio Londoño, entonces estamos próximos a finalizar esta conversación por hoy. Lo voy a estar invitando constantemente a que conversemos
para seguir aprendiendo, para seguir viendo en escena los conceptos claves del paralimpismo, seguramente en espacios distintos a esta franja Hechos Paralímpicos o Voces y Rostros. Vamos a tener conversación constante porque es mucho lo que hay que decir. Estoy hablando con el dirigente deportivo con el que más dura discusión y controversia he tenido yo particularmente como periodista en el deporte. Sistema Paralímpico de las Américas, Comité Paralímpico de las Américas, en su capacidad de síntesis para ir finalizando esto, ¿qué es el Comité Paralímpico de las Américas y cómo lo pensaron ustedes, los presidentes de aquel tiempo? ¿Cómo lo pensaron y cuál es el sueño en eso que es el Comité Paralímpico de las Américas? Bueno, yo quiero comentarle que el Comité Paralímpico de las Américas se fundó en el año 1997 después de los Juegos Paralímpicos de Atlanta, 1996, hubo una iniciativa de una ciudadana norteamericana, Carol Mutchett, que fue la que ayudó sobre todo en la parte de convocatoria y logística. Y el señor Javier González, el CEO del Comité Paralímpico Internacional, porque América era el único continente que no estaba organizado como estructura regional. El Comité Paralímpico Internacional hoy en día tiene 182 comités paralímpicos nacionales, pero tiene también un comité por continente, y América era el único continente que adolecía de esta estructura. Entonces, la iniciativa, repito, de Carol Muche, Javier González, y se convocaron a los en entonces comités paralímpicos de América, que la gran mayoría eran federaciones de discapacidad. En el caso de Colombia, por ejemplo, asistió un delegado de la FEDECIR, el señor Jesús María Sánchez, que en ese momento era puente internacional de la FEDECIR y tenía su residencia en la ciudad de Miami, y se fue a la Atlanta. Allí se fundó ese comité, y este comité tuvo como primer presidente a José Luis Campo, repito, ya para el año 1998 se realizó la primera asamblea en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, en México, para terminar de nombrar, de darle la estructura, digamos, a este órgano continental y nombrar ya a sus demás miembros. Quedó con una estructura con un presidente, un secretario y un oficial técnico. Y allí se nombraron los cargos y empezó a hace todo este desarrollo. José Luis Campos estuvo presidiendo el comité del año 97 al año 2005. En el 2005 le entregó el comité a la presidencia al señor Andrew Parsons, quien estuvo presidiendo hasta el 2009. Yo fui elegido en el año 2009 en la ciudad de Bogotá. La verdad que fue una situación muy, muy sui generis, porque yo no me había postulado a la presidencia del Comité Paralímpico de las Américas, sino a la vicepresidencia, pero quien en este momento se había postulado como presidente no tuvo la votación que la parte estatutaria exigía, la mitad más uno de los votos, por lo tanto no fue elegido presidente, y quien asumió como vicepresidente, ¿no? Entonces, que fue este servidor, le tocó asumir la presidencia, repito, para la cual no me había postulado. Ya para el año 2011 en la ciudad de Guadalajara se hizo una asamblea nuevamente donde se nombró ya en propiedad al presidente, y allí fui ratificado como presidente del Comité Paralímpico de la América hasta el 2013. Es una estructura, repito, que desde el año 2005 se adhirió al Comité Paralímpico Internacional, o sea, es el único comité de los 5 que actualmente está bajo administración del Comité Paralímpico Internacional. Es un trabajo coordinado que se hace desde América con el Comité Mundial. Es un comité que actualmente tiene 33 miembros de los 42 países que tiene la OEPA. O sea, todavía escuché con complacencia hace poco la creación ya del Comité Paralímpico Paraguayo, pero por ejemplo en Bolivia, hablando de Sudamérica, todavía no tenemos Comité Paralímpico Nacional, y sobre todo en muchas islas del Caribe, que todavía no se han constituido los comités paralímpicos nacionales. Es un comité que yo, como lo definí cuando fui presidente de América, nosotros prácticamente somos 3 continentes en uno, o sea, un norte con Canadá y Estados Unidos, que tenemos unas potencias y un gran desarrollo en el movimiento paralímpico, un Suramérica con países que tiene de vanguardia, como en el caso de Brasil, Argentina, que fue referente por muchos años y hoy por hoy
está Colombia, otros países que están impulsando su desarrollo, como un Ecuador, como un Chile, unos países como Uruguay, como Perú, que también están en procesos de desarrollo. Ya, un Bolivia, repito, que a la fecha no tiene Comité Paralímpico Nacional. Allí precisamente fueron los últimos Juegos, van a ser en Cochabamba los Juegos Suramericanos, y se trató de hacer los Juegos para Suramericanos y Bolivia dijo que no, ya, porque repito, no tenemos todavía ni organización nacional. Un Centroamérica, sobre todo con los países centroamericanos que están en un proceso de desarrollo muy importante, lo que son Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica. En El Salvador, por ejemplo, se logró la creación del Comité Paralímpico hasta hace unos pocos años y por estructura de ley, porque tenemos casos de países que todavía no están reconocidos los comités por ley. Y unas islas del Caribe que todavía están muy dispersas. Entonces, tenemos unas estructuras, repito, casi que 3 continentes en uno, pero lo que tenemos en América por fortaleza es gran cantidad de población con discapacidad que tiene, digamos, inmensas deseos de hacer deporte, y que en la medida en que les demos las condiciones, vamos a tener grandes deportistas paralímpicos en América, que fue un continente, repito, que por muchos años fue como la cenicienta del movimiento mundial. O sea, en América mirábamos, sobre todo a los colores del norte, pero sobre todo en la América Latina estaba todavía muy rezagada, muy abandonada. Y hoy en día, repito, esto ha ido cambiando y seguirá cambiando, pero pienso también, ya finalizando, señora Ayala, que todavía en América está todo por hacer. Todavía falta mucho cambios legales, falta mucha conciencia, falta eliminar mucha discriminación, muchos apoyos, falta preparar y formar mucha dirigencia paralímpica, y creo que en ese aspecto está todo por hacer, pero también se ha avanzado. Creo que eso es el resumen que le daría del Comité Paralímpico de las Américas. Expresidente Octavio Londoño Giraldo, voy a hacer una anotación aquí editorial y le hago la última pregunta que espero me la responda en unos 3 minutitos para cerrar esto. Sí, señor. Octavio Londoño Giraldo, como él mismo lo ha descrito, resultó elegido presidente del Comité Paralímpico de las Américas, tanto en 2009, que se postuló para la vicepresidencia, como encargado, y en 2011 en propiedad. Y me corrige si digo alguna imprecisión, en ambas oportunidades con voto negativo de Colombia. Colombia no respaldó ni dio su apoyo a esa postulación, ni votó por Octavio Londoño Giraldo. Y en su postulación en 2013, Colombia no postuló a Octavio Londoño Giraldo. Y así fue presidente, uno de los 3 presidentes que ha tenido el Comité Paralímpico de las Américas. ¿Alguna rectificación a lo que he dicho, expresidente? Señora Ayala, sí, efectivamente, para el 2009 la postulación de Colombia, tuve la postulación, pero tuve un voto negativo de Colombia, fue muy cierto. O sea, complejidades que no van al caso, pero se dieron. Para el 2011, el presidente del Comité Paralímpico Nacional en entonces, tuvimos un año duro, hubo entre ese año y el 2010, para el 2011 en Guadalajara, tuvimos en el 2010 3 presidentes en el Comité Paralímpico Colombiano, 3 presidentes, una situación que para mí ocasionó vergüenza ajena, y así me lo hicieron saber a nivel internacional, que no era seria una organización que en un año había tenido 3 presidentes. Hubo discrepancias, pero hasta donde sea, último momento, Colombia decidió darme el voto favorable, pero repito, era más por situaciones de divisiones internas, de complejos internos. Y ya para el 2013, Colombia no me postuló, es cierto. A mí me postuló en el 2013 la Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas, porque no tuvo el voto positivo de Colombia por situaciones, repito, de complejos internos y de poder que no van al caso mencionar, pero que suceden en los países del mundo. Pero ahí estamos. O sea, estuvimos 4 años en el comité, lo amamos, lo fortalecimos, y creo que a grandes amigos, y pues la historia dirá nuestras ejecutorias y nuestro demás, pero creo que, como me lo preguntó usted al inicio de esta charla, de esta amena charla,
Yo llevo 4 años, voy para 5, repito, fuera de la dirigencia, pero yo sigo en el movimiento porque amamos el deporte, luchamos por el deporte, vivimos por el deporte para personas con discapacidad, sin necesidad de títulos ni adjetivos. Yo creo que ahí estamos haciendo nuestra labor y apoyando de que este movimiento siga. Me congratulo con los resultados de nuestros atletas colombianos mundiales, me congratulo de que el movimiento siga adelante, me enorgullezco de que una persona a la que tuve el honor de recibirle el Comité Paralímpico de las Américas y que estuve trabajando a su lado, el señor Andrew Parsons, sea actualmente el presidente del Comité Paralímpico Mundial. Y también tengo grandes recuerdos del señor José Luis Campo, que, repito, a él le entregué en el 2013 mi cargo en el Comité Paralímpico de las Américas, y fue una persona que también lo entregó todo, lo dio todo por el movimiento paralímpico americano durante muchos años de su vida. Bueno, entonces ya le hago la pregunta de los 3 minutos finales con este apunte previo para cerrar temas electorales que no vienen al caso acá, como usted bien dice. Le cuento que esa IWF, la Federación Internacional de Baloncesto, que hizo esa postulación que usted menciona, en aquella ocasión en que Colombia se negó a hacerlo, cuando usted era el presidente del Comité Paralímpico de las Américas, a esa federación la inhabilitaron para postular en esta oportunidad. Y cierro el tema electoral, aquí con pleno juego limpio y con lealtad como corresponde, diciendo que uno sobreentiende que los países en América, el mapa deportivo americano es de 41 países, hay 30 en este momento en el APC. Los países en América, supone uno sabe quién es quién y que en soberana autonomía decidan quién determinan que sea el cuarto presidente y le exijan comportarse a la altura como corresponde. Dejemos ahí, paremos ahí en aras del juego limpio y de la lealtad, que no hubo en aquellos tiempos que mencionamos, pero que debe ser así en quienes están por encima de cualquier ambición personal en estos tiempos ya. Los 3 minutos finales con esto, pero al final le voy a decir algo que nos va a mantener en contacto permanente. Los 3 minutos finales, expresidente Octavio Londoño. De esa secuencia, ustedes prepararon un plan de desarrollo, una hoja de ruta para el Comité Paralímpico de las Américas, y en busca de esa autonomía que algún día seguramente se conseguirá, de lo que fue la experiencia de José Luis Campo, Andrew Parsons y la suya, se trazó un plan de desarrollo que debe llevar a ese Comité Paralímpico de las Américas al ideal de unidad paralímpica americana que debe estar trazada por comportamientos que corresponden. ¿Cuál es esa línea y ese comportamiento a la altura y de estatura importante que debe tener alguien al frente del Comité Paralímpico de las Américas para que este sea factor de unidad, de respeto y de estatura como la que han tenido quienes lo han presidido hasta ahora? Y yo creo que la línea más importante en estos momentos es la legitimidad de nuestras organizaciones. Repito, hay todavía muchos comités paralímpicos que no están todavía con la fuerza de la parte legal y que todavía son muy discriminados y son muy poco apoyados por los diferentes gobiernos, siendo que la gran mayoría de nuestros países americanos han firmado tratados internacionales de no discriminación y de acceso a toda la población en igualdad de condiciones, o tienen igualdad ante la ley en sus normas constitucionales. Entonces creo que eso hay que llevarlo a la realidad, a la práctica, con buenas legislaciones, y que este tipo de organismos, repito, tengan esa estructura legal y de legitimidad ante sus gobiernos y ante su sociedad. Creo que en eso hay todavía que trabajar mucho por brindarle este tipo de respaldo desde nuestro Comité Paralímpico Americano y Mundial, para que en los países se abran estos frentes de estructuras sólidas, de estructuras serias, de estructuras apoyadas por el Estado, de estructuras que de verdad obedezcan a intereses de desarrollo en beneficio de nuestros deportistas en todas las fases, porque recuerde que la visión del Comité Paralímpico, del Movimiento Paralímpico, es abrirle los espacios de
desarrollo a los atletas desde su formación hasta que lleguen a la alta competencia. O sea, yo tengo que brindarle las condiciones a una persona con discapacidad, sea hombre, sea mujer, sea una persona con discapacidad severa o con mínima discapacidad, viva en la provincia o viva en la ciudad capital o viva en la zona rural, para que tenga todos acceso a u oportunidades a que se desarrollen como deportistas y que quieran llegar y que si quieren y sueñen llegar a lo más alto del rendimiento deportivo, pues tengan ese tipo de condiciones y puedan llegar adelante. Creo que en esa línea debe trabajar nuestro comité americano y articular los procesos con los planes de trabajo del Comité Paralímpico Internacional. El Comité Paralímpico Internacional, desde el año 2001 desde la llegada de Phil Craven a la presidencia, a su segundo presidente, lo primero que hizo fue trabajar planeación estratégica y estos planes estratégicos han llevado precisamente en cambios, por ejemplo, los cambios que anuncia actualmente el señor Parsons en los sistemas de gobernanza. En su momento, los cambios de migrar a federaciones olímpicas obedecieron a verdadera planeación estratégica, pero también no solo es establecer cuál es el reto por ejemplo, en el caso de la gobernanza de deportes, sino cómo lo hago que sea lo menos traumático y lo más beneficioso para el deportista, que el deportista en esos cambios se está beneficiando y que no que se vuelva de pronto Yo creo que, repito, los comités tienen que trabajar de la mano con el Comité Americano en todos estos planes de desarrollo, en plan estratégico. Hay que trabajar mucho en los procesos de difusión, en los procesos por ejemplo, duele que un evento como los Juegos Paralímpicos todavía haya países de América que no vean ni siquiera las imágenes de una inauguración de unos juegos de estos, ¿ya? O que no se vean ninguna nota de prensa de esto, porque se desconoce, porque la estructura es débil, porque no está, repito, en los soportes de las estructuras legales de los gobiernos, porque los ven como ciudadanos de quinta, etcétera, etcétera, o que los deportistas todavía estén viajando, como me tocó siendo presidente, mandarle una carta en su momento, no voy a mencionar el país, repito, por razones, pero me pedía a mí en su momento, quien fungía como presidente del Comité Paralímpico de ese país, de que le apoyara con una carta para el presidente del Comité Olímpico de ese país, para el apoyo, porque el apoyo que brindaba el Estado para estas participaciones la brindaba a través del Comité Olímpico, y el Comité Paralímpico prácticamente estaba excluido, no tenía ese soporte ni demás, y este Comité Olímpico lo que le había ofrecido a la presidencia de este Comité Paralímpico y a este comité en general era que le podía ofrecer con las sudaderas y con los uniformes de competencia, pero no había ningún respaldo para la atleta, a pesar de que el Estado estaba invirtiendo grandes recursos y grandes cantidades de dinero. Eso todavía, y le estoy hablando de Guadalajara 2011, hace 7 años. Todavía se vive en muchos países. Esas debilidades creo que hay que trabajarlas mucho, porque esas discriminaciones hay que eliminarlas de legislaciones y de nuestras realidades de nuestros países. A mí me impresiona mucho, y en eso tiene que trabajar el sistema americano. Me impresiona mucho el caso de Evo Morales. Evo Morales, el presidente de Bolivia, que es un presidente de la tendencia que es él, y no hay paralimpismo allá, no hay comité, no hay organización deportiva, no hay participación. Es un asunto para ver. Cierro con esto, presidente. Expresidente, cierro con esto. Mire, usted no sabe, para nadie es un secreto que hay mucho líder de hoy, y de siempre quizá, que funda su acción proselitista y su acción de ganar en política con el famoso asunto del divide y reinarás. Y andan dividiendo movimientos y sistemas, etcétera. En 20 años de gobernanza en el Comité Paralímpico de las Américas, hubo bandos en el sistema APC, hubo amigos y enemigos del presidente, hubo los que están con el presidente y los que están contra el presidente, hubo ese tipo de cosas en esos 20 años, y cómo hacer para blindar al sistema para que no vaya a asaltarlo ese tipo de prácticas y malas cosas que se pueden estar haciendo en sistemas pues que tienen ese infortunio
de la división constante y de enemigos y amigos de alguien en el control del sistema. ¿Algo de eso hubo en esos 20 años? ¿Había bandos, había amigos y enemigos de quien estaba presidiendo? No, señora Ayala, yo creo que sí. Pero en América yo creo que no hubiera aguantado. Yo pienso que aquí uno, si algo... Yo le escuchaba a Sir Phil Craven en alguna oportunidad, creo que fue para el 2011, en una asamblea. Decía que las relaciones en el deporte se construyen día a día. O sea, uno llega nuevo. Llegó el Comité Paralímpico del Ecuador, por ejemplo. Llegó un nuevo líder, un muchacho joven, un muchacho con muchas intenciones y eso congratula. José Luis me decía, mira, en el Ecuador hay un joven que está haciendo este desarrollo, está haciendo esto. Cuando se abre otro país, no, con Parsos hablamos, o sea, uno mira sus países. Yo mencionaba en su momento que el desarrollo de los países se podía ver hasta en la inauguración de los Juegos Paralímpicos, como muchas veces veíamos los mismos deportistas más viejos, más barrigones, con 10 burócratas al lado, pero nosotros veíamos ya más deportistas, más jóvenes, más gente, pero en el fondo uno va a los eventos y siempre ve muchas caras nuevas y uno se congratula porque ante todo hay amistad, ahí es una familia, la familia del deporte, que por circunstancias nos ponen en... A mí me tocó, por ejemplo, competir contra José Luis Campo en el 2013 y las circunstancias, repito, como usted lo mencionó, fue, pues Colombia no me postula. Yo al señor, a José Luis Campo le dije, yo personalmente no tengo mi apoyo en mi país, ya lo último fue que salió el apoyo de la IWF, pero en su momento estuve en competencia con él, pero ante todo siempre fuimos grandes amigos y lo reconocí cuando él ganó en Francalis la elección, yo la perdí. Personalmente, estamos aquí ante todo una amistad, unos amigos, y reconocí siempre en él en un maestro, incluso así me refería a él, a un maestro, porque a mí me enseñaron y me formaron en una escuela de que a uno los mayores los respeta por edad, por dignidad y por gobierno. Yo tuve 8 años la feliz oportunidad de ser el presidente de la Federación de Deportes en Silla de Ruedas. 5 años estuve por fuera del naciente Sistema Nacional de Deporte porque tocó un cambio legislativo donde la federación la quisieron desaparecer. Estuvimos impulsando los cambios legales y demás, pero siempre reconocí esas luchas de muchos de mis antecesores cuando hacia la década del 70 los deportistas los primeros clubes de deporte en silla de ruedas se formaron y les tocó con muchos sacrificios y con muchas luchas. Y a mí me tocó, por ejemplo, ver en Bogotá a un señor Luis Urrego, a un señor Jaime Vanegas, ya personas mayores que a uno le inspiraban mayor respeto por su condición de lo que lucharon, que abrazo partido con grandes dificultades abrieron los espacios y que también eran personas que en su momento fueron deportistas, personas con discapacidad que hicieron mucho por el deporte. Y yo creo que ese tipo de bandos, creo no, en América nunca sucedió, espero que jamás suceda, porque repito, aquí necesitamos es una hermandad y aquí necesitamos es apoyarnos, apoyar al que esté en circunstancias difíciles. Repito, lo que usted menciona, por ejemplo, ahora de un Bolivia. ¿Por qué no Bolivia tiene un Comité Paralímpico Nacional? ¿Por qué no los países? En Guadalajara nuestro discurso fue la meta de haber llegado, ojalá, a Río 2016 con los 42 países de ODEPA. Son 33 en este momento, repito. El último que fundó fue Paraguay, pero todavía hay un boliviano en Sudamérica y hay países en el Caribe que seguro que hay población con discapacidad y que merecen la oportunidad de que también nazca la llama del movimiento paralímpico. Creo que aquí lo único que se necesitaba es unir voluntades, pero sobre todo es una hermandad y una amistad. Eso de divisiones y demás nunca se vivió y repito, Dios quiera que en América nunca se viva ni en el mundo. Gracias. Muy bien, muy bien. Esa sería una referencia clave para que los países tomen decisiones ponderadas, serias, responsables, con total autonomía y libertad. Que se cuiden mucho y que se blinden de egos desbordados, de egos con angustias de poder y de caudillismos dañinos que procuren dividir para poderse posicionar o tomar una posición. Que se cuide el movimiento de eso porque, como lo dice este expresidente,
no ha ocurrido en los 20 años de existencia hasta ahora. Y aquí, ante todo, debe primar la capacidad, el respeto y la unidad paralímpica en Latinoamérica. Expresidente Octavio Londoño, muchas gracias. Yo quiero decir esto finalmente como testimonio de respeto que debe aprenderse muy bien en la práctica de un movimiento como este. Usted ha sido el dirigente con el que más duro he controvertido yo y mantenemos diferencias importantes. Pero también debo decirlo, y normalmente los periodistas radicales como yo en la independencia no dicen esto, usted es uno de mis mejores amigos. Usted en lo personal es uno de los grandes amigos y mejores amigos que tengo en lo personal, y nunca hemos caído ni en la antiética, ni en componendas, ni en hacer cosas indebidas en lo público, y hemos mantenido una amistad personal de respeto total que nos da la posibilidad de hablar así de esta manera y de cara al frente. Usted es uno de los dirigentes honorables de quienes me puedo apreciar yo de su amistad. Y en consecuencia, y en reconocimiento y en honra a la gestión que usted adelantó, en adelante le pediré que hagamos un espacio aquí en Inspire que se llame Aprendizajes en Paralimpismo, en Deporte y en una vida dirigencial, aquí en Inspire, Aprendizajes con Octavio Londoño. Yo lo invito a que hagamos conversaciones de esta índole porque es mucho lo que se puede aportar y ahí estaremos en sintonía. Yo no soy ni lambón, ni soy chaqueta, ni necesito hacer este tipo de cosas. Así que ese es mi reconocimiento y aquí seguimos trabajando como hemos trabajado siempre. Octavio Londoño Giraldo. Muy amable, señora Ayala, a usted, al equipo Inspire, felicitaciones por toda la labor que hacen. Sigan adelante y le reitero a la audiencia, yo no estoy en cargos, pero ahí estoy en el movimiento. Ahí lo seguimos, pues, hasta la muerte lo llevaremos, lo seguiremos defendiendo y lo seguiremos amando. Y lo que usted me menciona de no reunir lo personal con lo institucional, yo creo que yo tuve grandes debates en su momento, por ejemplo, con Coldeportes, siendo presidente de FEDECIR. Una vez tuve, que usted recordará, para el año 96, que tuvimos una toma pacífica y hasta con medios y con cámaras y demás, precisamente buscando el reconocimiento de los derechos de nuestros deportistas. Pero tuve grandes amigos en Coldeportes y los tengo. Y yo siempre les decía a ellos, yo pelearé con el funcionario, más no con la persona. Yo creo que ante todo, como seres humanos, debemos de manejar las situaciones con el respeto, con la hidalguía que se merece, y el día que haya que confrontar, pues confrontaremos, no hay ningún problema. Yo personalmente vengo de un hogar grande y a veces tengo confrontaciones con mis hermanos, pero respetuosos y demás, pero en el fondo todos somos unidos, todos somos una hermandad. Pues no es un anismo, no es, como dice usted, la monería, ni mucho menos, sino el respeto a la diferencia y dar los debates bienvenidos con los argumentos. En ese aspecto reitero bien, y si el día de mañana también nos volvemos a poner frente a frente en debates, también serán bienvenidos, pero siempre prevalecerá la amistad y sobre todo las relaciones interpersonales o las relaciones humanas de respeto y de armonía. Muy amable a usted y a toda la audiencia. La ética que debe aprender todo dirigente que aspire a ser grande, y es que duro con las ideas y con los argumentos, respeto total y delicadeza con las personas. Octavio Londoño Giraldo, uno de los dirigentes más recios, recalcitrantes y fuertes en el debate que yo particularmente he conocido. Entonces, ¿acepta la invitación a hacer aprendizajes de paralimpismo? Totalmente, señora Ayala, lo mencioné en mi charla, el paralimpismo todavía no está terminado de inventar. Seguirán haciendo cambios y en lo que podamos aprender y dar, bienvenido, claro que sí, muy amable, muy agradecido. Allí estaremos. Aprendices de por vida, lo ha dicho usted muy bien. Ni en el paralimpismo, ni en el periodismo, ni en nada está dicha la última palabra. Este ha sido Hechos Paralímpicos América de hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hasta una próxima.